buenos días a todos. Hoy es miércoles de la sexta semana del tiempo de Pascua. El Evangelio de hoy es Juan 16, 12 al 15. El Espíritu Santo, además de ser nuestro defensor y abogado, es también nuestro Maestro. En la vida de Jesús, sus seguidores muchas veces no captaron bien lo que les decía, qué clase de mesianismo era el suyo. Como se podía entender la metáfora del templo destruido y reedificado, porque entraba en su camino redentor la muerte y la resurrección, ¿qué significaba la Eucaristía y qué prometía? Cristo es la verdad y la verdad plena. Pero la inteligencia de esa verdad por parte de los suyos se deberá al Espíritu Santo después de la Pascua y de Pentecostés. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Es una verdad que brota de esa admirable unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu recibirá de mí, pero a su vez Jesús está unido al Padre, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Para entender la obra del Espíritu, basta recordar la maduración que supuso la Pascua y luego Pentecostés en la fe de Pedro y los suyos, no solo en su fortaleza de ánimo y en su decisión, sino también en la comprensión de la persona y la doctrina de Jesús. ¿No ha sido todo el libro de los Hechos una prueba de cómo el Espíritu Santo iba conduciendo a aquellas comunidades hacia esa verdad plena, por ejemplo, en el aspecto de la universalidad de la salvación cristiana? El Catecismo de la Iglesia Católica presenta al Espíritu Santo como nuestro pedagogo y maestro. Cuando se proclama la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. Pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. Es el Espíritu quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a toda la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y despierta así la memoria de la Iglesia. Es bueno recordar que en la comunidad cristiana la verdad, como la vida, siguen dinámicamente activas en continuado progreso, sin contentarnos nunca con lo ya conseguido. La actuación del Espíritu no se entiende tanto en el sentido de verdades nuevas, sino de que la verdad tiene que profundizarse y adaptarse a las varias circunstancias de la historia, aunque conserve la identidad y la fuerza del Evangelio de Jesús. Eso siempre. El Espíritu sigue animando, guiando, iluminando. Es el maestro interior de todos los cristianos y de modo particular el maestro de los responsables de la Iglesia, sobre todo cuando se reúnen para discernir juntos los caminos del Señor, como sucedió en Jerusalén y a lo largo de la historia en tantos concilios y sínodos universales o locales. En el concilio de Jerusalén ya vimos que la conciencia de los presentes era que el Espíritu les estaba llevando a esta plenitud y adaptación de la verdad. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, en toda la cincuentena, pero sobre todo en sus últimas semanas, haremos bien en pensar más en el Espíritu Santo como presente en nuestra vida. El Espíritu que nos quiere llevar a la plenitud de la vida pascual y de la verdad de Jesús. En este día, 28 de mayo, la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Germán de París, obispo de la Ciudad de la Luz, entre los años 555 al 576, recordado por su amor a los pobres y por el papel que desempeñó en la pacificación de la Francia de su tiempo.
Germán, antes de ser obispo, fue abad del monasterio de San Siforiano, donde fomentó el espíritu de pobreza entre los monjes. Se dice que era tal su desprendimiento que suscitaba incomodidad entre aquellos monjes más apegados a las seguridades materiales. Cuenta la historia que en una oportunidad tuvo que enfrentar a un grupo de monjes que se había rebelado contra su autoridad, ya que éstos se habían dejado llevar por ciertos rumores de que el santo regalaría todo, hasta sus cosas. Y es que San Germán le tocó vivir tiempos en los que su país se encontraba en franca decadencia. Eran tiempos en los que la ostentación y la vida desordenada se habían convertido en la norma, donde nadie se solidarizaba con los que menos tienen. San Germán nació en el 496, cerca de la ciudad de Autun, al sudeste de París. Sus padres lo abandonaron siendo un niño, pero por gracia de Dios, un pariente suyo, llamado Escapilión, que se hizo cargo de él. Escapilión, quien era sacerdote, le procuró al pequeño la educación y los cuidados necesarios. Más adelante, al hacerse adulto, Germán ingresó al monasterio de San Sinforiano de Autun. Su inclinación por lo espiritual lo había animado a probarse como monje según la regla de San Benito. Fue tanta su dedicación y empeño en la vida monástica que sus hermanos lo eligieron abad. De acuerdo al testimonio de uno de sus amigos, el obispo San Venancio Fortunato de Poitiers, se sabe que Germán fue un abad de gran sencillez y fervorosa oración. Muchos milagros serían obrados por su intercesión. A San Germán se le atribuye la conversión al catolicismo del rey franco Childeberto, a quien solicitó poner orden sobre las costumbres de sus súbditos. Para el año 555, a Germán se le presentaría un reto inesperado. El obispo de París, Eusebio, murió. En ese momento el monje se encontraba en la ciudad y, dado su prestigio de hombre noble y santo, el clero y el pueblo le reclamaron al rey que llame a Germán para que ocupara la sede vacante. Childeberto, rey de los Galias, accedió al pedido popular y lo retuvo en la ciudad. Como pastor, San Germán fortaleció el anuncio evangelizador a los pueblos paganos, defendió la doctrina y extendió la práctica de las costumbres cristianas en la vida social, especialmente la limosna. También participó en el tercer y cuarto concilio de París, así como en el segundo concilio de Tours. Fue Germán quien, a la muerte de Childeberto, interpuso sus buenos oficios para conciliar a los herederos que se disputaban el legado del rey. Lamentablemente, en esa empresa no obtuvo éxito y murió sin ver restablecida la paz. Se destaca sobre todo San Germán por su generosidad, ¿no? Movilizó a todo París para contribuir al sostenimiento de la Iglesia y de los más pobres. Eso le valió que los parisinos lo llamaran el padre de los pobres. San Germán mostró cómo no es necesario ser rico para compartir y que la solidaridad embellece la comunidad política y eclesial, ¿no? Después de una vida austera y de penitencia, San Germán falleció bordeando los 80 años, el 28 de mayo del 576. Los católicos franceses lo veneran como patrono de la gran metrópoli parisina, de París, ¿no? El santo fue sepultado en la capilla de San Sinforiano, mandada a construir por Childeberto I, y que está ubicada en el templo de San Vicente. En el 754 sus reliquias fueron reubicadas en la nave principal en presencia de Pipino el Breve, rey de los francos, y de su hijo Carlomagno, quien era un niño de 7 años en ese momento. Aquel templo se convertiría tiempo después en la iglesia de la abadía de Saint-Germain-des-Prés, construida en honor al santo obispo. Este templo es el más antiguo de la ciudad de París. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra y el testimonio de San Germán. Felicidades a todos los que llevan su nombre, Germán
y Germana, que también existe, ¿eh? Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.